En la reunión familiar, mi padre anunció que mi madrastra estaba embarazada. El impacto vino cuando agradeció a mi marido por ser el padre del bebé. Por unos segundos pensé que había oído mal. Observé a Daniel, mi esposo, al otro lado de la mesa, esperando que lo negara inmediatamente, pero él solo bajó la cabeza evitando mi mirada. 15 años de convivencia con mi padre y Lucía, su segunda esposa, se derrumbaron en ese instante. Yo tenía apenas 12 años cuando mi madre falleció de cáncer. Y 2 años después, Lucía entró en nuestras vidas. En ese entonces, con sus 25 años, parecía traer luz de vuelta a nuestro hogar. Mi padre, con 38, encontró en ella un nuevo motivo para sonreír. Lucía siempre fue atenta conmigo, ayudándome con la escuela, aconsejándome sobre chicos en la adolescencia, apoyándome. Cuando decidí estudiar Derecho, fue ella quien me presentó a Daniel, su primo segundo, durante una cena navideña hace 8 años. Daniel y yo nos casamos hace 5 años. Él trabajaba en la empresa de mi padre, donde ascendió rápidamente. Vivíamos en una casa en el mismo fraccionamiento que mis padres, un arreglo que Lucía sugirió para mantener a la familia unida. Ahora, cada momento feliz del pasado cobraba un nuevo y perturbador significado. ¿No es maravilloso?, continuaba mi padre genuinamente feliz sosteniendo la mano de Lucía. Daniel ha sido como un hijo para mí todos estos años. Y ahora, realmente será parte de la familia. Lucía, con sus 37 años todavía impecablemente conservados, sonreía serenamente. Sus ojos verdes, que antes admiraba por su vivacidad, ahora parecían fríos y calculadores. Llevaba un vestido suelto que ya mostraba un pequeño vientre de 3 meses. ¿Lo planearon?, logré preguntar con la voz temblorosa. En realidad fue una sorpresa para todos, respondió Lucía con esa sonrisa característica suya. Pero estamos muy felices, ¿verdad? Daniel finalmente levantó la mirada a sus 35 años, con su rostro anguloso y cabello oscuro, siempre bien arreglado, parecía más pálido de lo normal. Sí, claro, murmuró el comedor, que había sido testigo de tantos almuerzos dominicales y celebraciones familiares. Ahora parecía demasiado pequeño, las fotos en las paredes, incluyendo la de mi boda, parecían burlarse de mí. ¿Cuántos de esos recuerdos eran reales? ¿Cuántas reuniones familiares fueron pretexto para sus encuentros? Hija, me llamó mi padre notando mi silencio. ¿Estás bien? Sé que es una noticia sorprendente, pero pensé que te alegrarías de tener un hermanito. Antes de que pudiera responder, Lucía intervino, solo está procesando la noticia. Amor es natural. Después de todo, ella y Daniel han estado intentando tener hijos desde hace tiempo. No, esas palabras fueron como una puñalada. De hecho, Daniel y yo llevábamos 2 años intentando quedar embarazados, sin éxito. Lucía lo sabía, ella estuvo allí conmigo, en cada prueba negativa, consolándome diciéndome que era solo cuestión de tiempo. Con permiso, murmuré levantándome de la mesa, necesitaba salir de allí antes de derrumbarme. Carmen, espera. Daniel se levantó también. Por primera vez, pareciendo preocupado, no me sigas, no me corté mi voz más firme de lo que creí posible. En ese momento salí al jardín, el mismo jardín donde Lucía me enseñó a cultivar rosas. Cuando era adolescente, ¿el aire de la noche estaba pesado o tal vez era solo el peso de las revelaciones? Me senté en el banco de madera intentando ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché la voz de Lucía viniendo de la ventana de la cocina. Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto. Decía en voz baja, Carmen siempre ha sido sensible, dijiste que le contarías antes. La voz de Daniel respondió, tensa. Cambio de planes, tu tío estaba muy ansioso por dar la noticia. Además hubo una pausa, quizás sea mejor así, como arrancar una bandita, así veían la destrucción de mi vida como una pequeña molestia necesaria. Mi celular vibró en el bolsillo, era un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar? No es lo que piensas. Miré la pantalla por un largo momento, recordando todas las noches que llegaba tarde del trabajo oliendo a un perfume diferente. Las veces que Lucía aparecía de sorpresa en nuestra casa, siempre cuando yo estaba saliendo para algún compromiso, las reuniones de trabajo, los fines de semana, las miradas que ahora tenían sentido. No respondí el mensaje. En cambio, abrí la galería del celular y comencé a revisar las fotos antiguas. Me detuve en una específica la última Navidad, cuando Daniel insistió en tomarse una foto con Lucía bajo el muérdago.
En ese momento me pareció un gesto tierno con la tía. Ahora, su sonrisa en la foto tenía un significado completamente diferente, voces exaltadas venían del comedor. Mi padre estaba diciendo algo sobre hacer un baby shower. Cerré los ojos sintiendo las lágrimas. Finalmente comenzar a caer. No eran lágrimas solo de tristeza. Eran de rabia, de humillación, de años, de mentiras. Y mientras escuchaba las risas viniendo de dentro de la casa, una certeza comenzó a formarse en mi mente. No saldrían impunes de esta traición. Me quedé en el jardín hasta que las voces dentro de la casa se apagaron. No podía dejar de pensar en cada momento que ahora cobraba un nuevo significado. ¿Cómo la ves? Hace 6 meses, cuando llegué temprano del trabajo y encontré a Lucía saliendo de mi casa. Carmen, qué sorpresa. Había dicho ella ajustándose el vestido. Vine a dejar unas carpetas que Daniel olvidó en la oficina. En ese momento no cuestioné por qué las carpetas no estaban a la vista ni por qué su pintalabios estaba corrido. Tampoco me pareció extraño que Daniel llegara media hora después diciendo que había estado en una reunión el perfume de Lucía en su camisa. Cuando lo abracé, lo justifiqué pensando que se habían cruzado en la oficina. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de mi padre. Hija, ¿dónde estás? Todos estamos preocupados, todos los mismos, todos que llevaban años engañándome mientras contemplaba qué responder. Otro recuerdo, me golpeó el viaje de negocios a Monterrey hace 3 meses, cuando Daniel insistió en que no lo acompañara porque sería muy aburrido. Lucía también había estado ausente esa semana diciendo que visitaba a una amiga enferma. Carmen, la voz de Daniel me sobresaltó, estaba parado a unos metros, con las manos en los bolsillos. Necesitamos hablar ahora. ¿Quieres hablar? Me levanté sintiendo la rabia hervir en mi sangre después de cuánto tiempo. Daniel, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con ella? No es tan simple, no es tan simple. Interrumpí mi voz temblando. ¿Qué parte no es simple? ¿La parte donde te acuestas con la esposa de mi padre o la parte donde me haces creer durante 2 años que el problema de fertilidad era mío? Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Las pruebas? Daniel, mis exámenes siempre estuvieron bien, pero tú nunca quisiste hacerte los tuyos, ¿verdad? Era porque ya sabías que podías embarazar a alguien más. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes me parecía atractivo, ahora solo veía a un cobarde buscando excusas. No fue planeado, comenzó Lucía y yo sucedió sin que lo buscáramos. Tu padre estaba siempre ocupado con el trabajo. Tú con tu carrera, no te atrevas, lo corté, no te atrevas a justificar esto. En ese momento, Lucía apareció en la puerta del jardín. Llevaba una copa de vino en la mano a pesar de su embarazo, otro detalle que había pasado por alto en las últimas reuniones familiares. Ella fingía beber, pero su copa siempre permanecía llena. Carmen, cariño, su voz sonaba condescendiente, sé que esto es difícil. Pero podemos manejarlo como adultos. Al fin y al cabo somos familia, reí amargamente ya más familia a esto, a años de mentiras, a traicionar a mi padre, me detuve notando algo en su mano, ese es mi anillo. Lucía bajó la mirada hacia su mano derecha, donde brillaba un anillo de zafiro que mi madre me había dejado. Lo había estado buscando durante semanas. Oh, esto. Sonrió nerviosamente, lo encontré en tu casa, el otro día iba a devolvértelo en mi casa. Mi voz se volvió peligrosamente. Calma, te refieres a cuando te encontrabas con mi marido en mi cama. Daniel dio un paso adelante. Carmen, por favor, baja la voz, los vecinos, grité, ¿te preocupan los vecinos? ¿Qué hay de mi padre? ¿Te preocupa lo que esto le hará a tu padre? Comenzó Lucía, pero la interrumpí. Devuélveme mi anillo. Ahora con manos temblorosas, Lucía se quitó el anillo y me lo entregó. Mientras lo hacía, noté algo más, el collar que Daniel me había regalado en nuestro último aniversario. Tenía una gemela exacta colgando de su cuello. ¿Cuántas más? Pregunté mirando a Daniel. ¿Cuántas más cosas que me diste a mí le diste también a ella? Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre resonó desde la casa. Lucía, está todo bien, perfectamente, amor, respondió ella sin apartar sus ojos de mí. Solo estamos teniendo una conversación familiar. La palabra me revolvió el estómago. Di un paso hacia la casa, pero Daniel me sujetó del brazo. ¿A dónde vas a contarle todo a mi padre? Respondí intentando soltarme. No puedes. Lucía intervino rápidamente. Piensa en su corazón, en su presión,
Un disgusto así podría ahora te preocupa su salud, la corté. Después de follarte a mi marido durante quién sabe cuánto tiempo, el sonido de cristal rompiéndose dentro de la casa nos sobresaltó a todos. Por un momento, los tres nos quedamos inmóviles como actores en una obra macabra. Fue entonces cuando noté algo en la expresión de Lucía. No era miedo lo que mostraba, sino cálculo, como si incluso en ese momento estuviera planeando su próximo movimiento. Y entonces lo entendí. Esto no era solo una aventura que se les fue de las manos. Había algo más, algo que aún no alcanzaba a ver completamente la forma en que Lucía manipuló todo desde el principio, como se aseguró de mantenerme cerca, pero no lo suficiente para sospechar suéltame. Le dije a Daniel mi voz fría, como el hielo. No voy a decir nada todavía, pero esto no ha terminado. Me solté de su agarre y caminé hacia la salida del jardín mientras me alejaba. Escuché a Lucía susurrar algo a Daniel, seguido de una risa suave, esa risa, la misma que había escuchado tantas veces durante nuestras conversaciones de chicas cuando me aconsejaba sobre mi matrimonio en el auto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante, pero mientras conducía hacia casa, una cosa estaba clara, necesitaba saber más. Necesitaba entender cuándo y cómo empezó todo realmente. Porque algo me decía que lo que había descubierto esta noche era solo la punta del iceberg. Esa noche no volví a casa, me registré en un hotel cercano, necesitaba pensar. Las llamadas perdidas se acumulaban en mi teléfono, Daniel, Lucía, mi padre, los ignoré a todos. Sin embargo, un mensaje de la doctora González, mi ginecóloga, captó mi atención. Carmen, necesito que vengas urgentemente. ¿Hay algo en los últimos exámenes de Daniel que debes ver? Los últimos exámenes de Daniel no sabía que se los había hecho. La última vez que tocamos el tema de la fertilidad, él se había negado rotundamente diciendo que el problema obviamente era mío. A la mañana siguiente me presenté en la clínica, es en 60. La doctora González me recibió con una expresión grave. Carmen, esto es delicado, comenzó. Daniel vino hace 2 semanas para hacerse los exámenes que tanto insistí. Los resultados muestran algo preocupante. Me mostró un informe médico mientras leía, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Daniel tenía una condición genética hereditaria que no solo afectaba su fertilidad, sino que podía causar serias complicaciones en el embarazo y el bebé. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Daniel pidió confidencialidad, respondió, pero cuando vi en su historial familiar que existe un 50% de probabilidad de que el bebé nazca con problemas cardíacos severos, no pude callar. Especialmente después de que me comentó que su prima estaba embarazada. Mi cabeza daba vueltas, Daniel lo sabía que podía poner en riesgo la vida del bebé y aún así, ¿o acaso Lucía también lo sabía? ¿Era este su plan? Desde el principio, saliendo de la clínica, conduje hasta nuestra casa. Daniel estaba allí, empacando algunas cosas. ¿Cuándo pensabas decirme sobre tu condición?, pregunté desde la puerta. Se congeló. ¿Cómo? La doctora González me lo contó todo. Lucía lo sabe que su precioso bebé podría nacer con problemas cardíacos. No te atrevas a decirle, se giró amenazante, esto no es asunto tuyo, no es asunto mío. Después de hacerme creer durante años que yo era la del problema, después de todas las pruebas, los tratamientos, las humillaciones, Carmen, por favor, que Daniel, que me calle, que sea cómplice de tus mentiras. En ese momento mi teléfono sonó, era Lucía. Carmen, querida, su voz sonaba tensa, ¿podemos hablar? Estoy en el café de siempre. Acepté ignorando las protestas de Daniel en el café. Lucía me esperaba con su habitual aire de superioridad, aunque noté cierta inquietud en sus ojos. Necesito que entiendas algo, comenzó. Lo que pasó con Daniel no fue planeado, pero ahora hay una vida en juego. Una vida que podría nacer con graves problemas cardíacos. Solté. Su rostro palideció. ¿Qué estás diciendo? Le expliqué sobre la condición genética de Daniel. Con cada palabra veía su fachada a desmoronarse. Miente, susurró, estás inventando esto para separarnos como tú inventaste ser mi amiga todos estos años, como fingiste apoyarme mientras te acostabas con mi marido. Se levantó bruscamente derramando su té. No sabes nada, Carmen. Nada, sé más de lo que crees, respondí. Por ejemplo, sé que no es la primera vez que haces esto. Era un farol, pero su reacción me confirmó que había dado en el blanco. Sus ojos se abrieron con pánico. ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabes perfectamente.
Continué manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Lucía agarró su bolso con manos temblorosas. Esto no ha terminado. Amenazó antes de salir precipitadamente del café esa noche. Mientras revisaba viejas fotos familiares, encontré algo interesante, una foto de Lucía de hace 10 años en otra ciudad con otra familia. El hombre en la foto se parecía sospechosamente a Daniel. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre Lucía, búscame en el Hospital Central. Mañana pregunta por la doctora Martínez. Miré fijamente el mensaje mientras las piezas comenzaban a encajar. ¿Acaso había descubierto el patrón de Lucía y quién era esta misteriosa doctora Martínez? El Hospital Central era un edificio imponente de 20 pisos. En la recepción pregunté por la doctora Martínez, me guiaron hasta el 5º piso, área de cardiología. Una mujer de unos 60 años me esperaba en su consultorio. ¿Te pareces a tu madre?, fue lo primero que dijo. Me quedé helada. Conoció a mi madre, fui su médica durante años, respondió. También conocí a Lucía. O debería decir a Laura Méndez. Me mostró un expediente antiguo en él. Fotos de Lucía con otro nombre, otra historia. Hace 15 años, ella había estado casada con un empresario en Guadalajara. El hombre había muerto de un ataque cardíaco tras descubrir que su esposa tenía una aventura con su sobrino. Tu madre descubrió esto poco antes de morir, continuó la doctora. Estaba investigando a Lucía porque notó comportamientos extraños. Tu padre no sabe nada de esto, ¿verdad? No susurré, pero el sobrino de ese empresario sí confirmó. Se parecía mucho a Daniel. No salí del hospital con la cabeza dando vueltas. Lucía o Laura tenía un patrón, se acercaba a hombres mayores exitosos y simultáneamente seducía a un familiar más joven. Mi madre lo había descubierto y por eso mi teléfono sonó. Era Daniel Carmen. Lucía está en el hospital, tuvo una complicación con el embarazo. Conduje hasta allí no por preocupación, sino porque necesitaba confirmar algo. En la sala de espera encontré a mi padre devastado y a Daniel nervioso. Los médicos dicen que el bebé tiene problemas cardíacos. Soy yo, eso, mi padre, dicen que es una condición genética. Daniel me miró suplicante, pero yo ya había tomado mi decisión. Papá, dije suavemente, ¿hay algo que necesitas saber sobre Lucía? No es el momento, interrumpió Daniel. No es el momento, repliqué. ¿Cuándo será el momento? Cuando otro hombre muera de un ataque cardíaco. Mi padre levantó la mirada. ¿De qué estás hablando? Le conté todo sobre el pasado de Lucía, sobre su patrón, sobre la investigación de mamá. Con cada palabra veía a Daniel hundirse más en su asiento. Mientes, susurró mi padre. Lucía. No, pregúntale sobre Laura Méndez, sugerí, pregúntale sobre Roberto Guzmán y su sobrino Carlos. El rostro de mi padre se transformó al reconocer el nombre Roberto, mi antiguo socio. En ese momento una enfermera apareció. Familiares de Lucía Morales, soy su esposo. Mi padre se levantó. La paciente está preguntando por Daniel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre miró a Daniel, luego a mí y finalmente a la enfermera. ¿Por qué mi esposa pregunta por el esposo de mi hija? Daniel comenzó, pero fue interrumpido por gritos que venían de la habitación de Lucía. Daniel, lo perdí al bebé. Mi padre se tambaleó apoyándose en la pared, su rostro había perdido todo color. El bebé, murmuró Daniel. Lucía apareció en el pasillo en bata de hospital con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al vernos a todos se detuvo en seco. Roberto, susurró. Confundiendo a mi padre con su antiguo esposo. No, Jorge, Roberto, mi padre, repitió el hombre que murió hace 15 años. Lucía se llevó las manos a la boca dándose cuenta de su error. Daniel intentó acercarse a ella, pero mi padre lo detuvo con un gesto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó su voz, apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo han estado? Pero antes de que alguien pudiera responder, Lucía comenzó a reír una risa histérica, descontrolada. ¿Realmente creíste que te amaba? Le dijo a mi padre. Era solo conveniente, como Roberto, como todas las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Mi padre se llevó la mano al pecho y por un momento temí que la historia se repitiera. Pero entonces la doctora Martínez apareció. Jorge, dijo suavemente, creo que deberías ver esto en sus manos. Llevaba un expediente médico completo, la historia de Lucía. Sus otros matrimonios, las muertes sospechosas, todo lo que mi madre había descubierto.
Y mientras observaba cómo todo se desmoronaba, me di cuenta de que mi venganza apenas comenzaba porque ahora tenía algo más valioso que cualquier confesión: tenía la verdad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de revelaciones. La doctora Martínez no solo tenía el expediente médico de Lucía, sino también todo el archivo de investigación que mi madre había acumulado antes de morir con cada página que leía. Mi corazón se hundía más en una mezcla de horror y vindicación. Tu madre era brillante, explicó la doctora mientras revisábamos los documentos en su oficina. Empezó a sospechar de Lucía cuando notó inconsistencias en su historia, pequeños detalles que no cuadraban. El patrón era claro: Lucía, o Laura, como se llamaba antes, se acercaba a hombres mayores, adinerados, que tenían familiares jóvenes atractivos. Primero fue Roberto Guzmán y su sobrino Carlos, después Miguel Herrera y su hijo, y ahora mi padre y Daniel. En cada caso manipulaba la situación hasta conseguir embarazarse del hombre más joven. Pero siempre había complicaciones que terminaban en pérdidas. ¿Crees que las pérdidas fueron provocadas?, pregunté teniendo la respuesta. La doctora Martínez ajustó sus gafas. No hay pruebas concretas, pero las coincidencias son demasiadas. Cada embarazo presentaba las mismas complicaciones. Siempre después de que la verdad amenazaba con salir a la luz, mi padre se había refugiado en su casa de campo, negándose a ver a nadie. Daniel, por su parte, intentaba desesperadamente contactar con Lucía, quien había desaparecido del hospital la noche de su confesión. Una tarde, mientras organizaba los documentos en mi apartamento temporal, recibí una visita inesperada. Era María. La antigua empleada doméstica de Roberto Guzmán. Vi la foto de Lucía en las noticias, dijo, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de té. No podía creer que siguiera haciendo lo mismo. María me contó cómo Lucía había manipulado a toda la familia Guzmán, cómo se había ganado la confianza de Roberto mientras seducía a Carlos, cómo las peleas familiares comenzaron misteriosamente después de que ella llegara. El señor Roberto comenzó a tener problemas cardíacos poco después de que ella se casara con él, recordó María. Al principio todos pensamos que era el estrés del trabajo, pero ahora que presione. La vi muchas veces mezclando algo en su comida. Cuando pregunté decía que eran vitaminas, que el doctor había recetado. Mi sangre se heló, había estado envenenando lentamente a Roberto. También había intentado algo similar con mi padre. Esa misma noche recibí una llamada de Daniel. Carmen, necesito verte. Su voz sonaba desesperada. Hay algo que debes saber sobre Lucía. Nos encontramos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Daniel parecía haber envejecido años. En las últimas semanas Lucía me contactó, comenzó, dice que tiene pruebas de que tu madre no murió de cáncer. El mundo pareció detenerse. Que dice que puede probar que tu madre fue envenenada lentamente, que ella lo hizo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Por qué te dice esto ahora? ¿Quiere dinero? Amenaza con exponer todo lo nuestro, la muerte de Roberto. Tu madre dice que nos hundirá a todos si no le damos lo que pide. Mientras Daniel hablaba, noté algo en su expresión. No era solo miedo lo que mostraba, había algo más. Hay algo más que no me estás diciendo, afirmé. Se pasó las manos por el rostro. El bebé no lo perdió, realmente fue un engaño más. Está escondida en una clínica privada. Esperando el momento para desaparecer con el dinero, la revelación me golpeó como una bofetada. Todo había sido una actuación más, incluso la escena en el hospital. ¿Dónde está Carmen? No, ¿dónde está? Me dio la dirección de la clínica suplicándome que no hiciera nada drástico, pero yo ya había tomado mi decisión. En la clínica encontré a Lucía preparándose para partir. Su falsa barriga de embarazada había desaparecido, reemplazada por su figura esbelta habitual. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Siempre fuiste la más lista, igual que tu madre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no era tan fácil tu padre, tan desesperado por amor después de la muerte de tu madre, Daniel, tan ambicioso y fácil de manipular, tú tan confiada y ciega? Mi madre realmente la mataste. Lucía sonrió una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Importa, ahora está muerta y pronto tendré suficiente dinero para desaparecer. No estés tan segura, respondí presionando el botón de grabación en mi teléfono. Su sonrisa vaciló. ¿Qué has hecho? Lo que mi madre habría hecho: reunir pruebas. En ese momento la puerta se abrió, la doctora Martínez entró seguida por 2 policías y mi padre. Te equivocas en algo, Lucía, dije mientras los policías se acercaban, no soy como mi madre. Soy mejor.
El rostro de Lucía se contorsionó en una máscara de furia cuando vio a mi padre. Jorge, ¿vas a permitir esto después de todo lo que vivimos? Pero mi padre solo la miró con una mezcla de dolor y desprecio en sus manos. Sostenía el expediente completo que mi madre había compilado, incluyendo las nuevas pruebas sobre su muerte. Mientras los policías la esposaban, Lucía comenzó a gritar acusaciones y amenazas, pero ya era tarde. Su red de mentiras finalmente se había desmoronado en el estacionamiento de la clínica bajo la luz mortecina del atardecer. Mi padre me abrazó por primera vez desde aquella escena fatídica. Tu madre estaría orgullosa, susurró. Pero mientras veía a Lucía siendo llevada en el auto policial, sabía que esto no era el final porque Daniel seguía libre y él había sido cómplice de todo desde el principio. La verdadera justicia aún estaba por llegar. El juicio contra Lucía avanzaba rápidamente. Las pruebas eran contundentes: 3 matrimonios anteriores, 3 muertes sospechosas, múltiples identidades falsas. Pero Daniel seguía libre, protegido por un bufete de abogados carísimo y su aparente arrepentimiento. Solo fui una víctima más de sus manipulaciones, declaró frente al juez con lágrimas en los ojos. Me sedujo, me engañó, me hizo creer que estábamos enamorados. Pero yo sabía la verdad. Entre los documentos de mi madre encontré algo revelador: fotos de Daniel con Lucía de hace 10 años, mucho antes de que ella se casara con mi padre. No eran extraños, eran cómplices desde el principio. Una tarde, mientras revisaba más documentos en el despacho de la doctora Martínez, recibí una llamada de un número desconocido. Carmen Vega, una voz femenina preguntó: ¿soy Patricia Guzmán, la hermana de Carlos? Mi corazón se aceleró. Carlos, el sobrino del primer esposo de Lucía. Tu caso me hizo recordar algo, continuó Patricia. Antes de que mi tío Roberto muriera, Daniel trabajaba en su empresa como pasante. Él y Lucía ya se conocían. ¿Estás segura? Mi voz, apenas un susurro completamente. Tengo fotos, correos electrónicos. Daniel no era una víctima, era su socio en todo. Las pruebas que Patricia proporcionó eran devastadoras. Daniel y Lucía llevaban años estafando a familias adineradas. Él se infiltraba en las empresas como empleado, estudiaba a las familias, identificaba sus debilidades, ella hacía el resto. Mientras tanto, Daniel intentaba mantener su fachada de esposo arrepentido. Incluso tuvo el descaro de aparecer en mi nuevo departamento una noche. Carmen, por favor, suplicó en la puerta. Todo fue un error. Lucía me manipuló, me controló. Como manipuló a Carlos Guzmán, interrumpí, o debería decir, como lo ayudaste a manipular a la familia Guzmán hace 10 años, su rostro palideció. No sé de qué hablas. No, tampoco sabes nada sobre el dinero que Roberto Guzmán transfirió a una cuenta en Panamá días antes de morir. La misma cuenta que casualmente recibió transferencias de todos los maridos anteriores de Lucía. Daniel intentó mantener su compostura. Pero vi el miedo en sus ojos. Esas son acusaciones graves. Carmen, deberías tener cuidado. Me estás amenazando, Daniel. ¿Cómo amenazaste a mi madre cuando descubrió la verdad sobre ustedes? Se quedó inmóvil, que saqué mi teléfono y reproduje un audio. La voz de Patricia Guzmán contando cómo Daniel había amenazado a mi madre semanas antes de que su cáncer empeorara. Repentinamente, tu madre era una entrometida, escupió finalmente, dejando caer su máscara de arrepentimiento. No podíamos permitir que arruinara todo nosotros, tú y Lucía. Ella tenía el plan perfecto. Su voz cambió, volviéndose fría: familias ricas, maridos ingenuos, herederos manipulables. Solo necesitaba a alguien por dentro, alguien que pudiera mover los hilos sin levantar sospechas. Y ese eras tú, por supuesto. ¿Por qué conformarse con un salario cuando podías tener todo? Tu padre fue el objetivo más fácil, tan destrozado por la muerte de tu madre, tan ansioso por encontrar amor de nuevo. Cada palabra suya era como un puñal, pero mantuve mi expresión neutral porque Daniel no sabía que no estábamos solos y yo también fui parte del plan desde el principio. Sonrió con malicia: eras el seguro perfecto, la hija devota, la esposa confiada, nadie sospecharía del yerno que la dulce Carmen había elegido. Entiendo, dije suavemente. ¿Algo más que quieras confesar, Daniel? Su sonrisa se desvaneció cuando la puerta de mi habitación se abrió revelando a mi padre y 2 detectives. Creo que ya escuchamos suficiente, dijo uno de los detectives mostrando su placa. La detención de Daniel fue solo el comienzo. Las investigaciones revelaron una red de fraudes que se extendía por años,
cuentas bancarias ocultas, propiedades a nombres falsos, documentos falsificados. Él y Lucía habían construido un imperio basado en mentiras y muerte. Durante el juicio me senté en primera fila observando cómo se desmoronaba toda la fachada. Lucía, ahora sin su habitual máscara de sofisticación, parecía una mujer completamente diferente. Daniel, por su parte, había perdido toda su arrogancia. El acusado, Daniel Ruiz, y la acusada, Laura Méndez, alias Lucía Morales, comenzó el juez. Han sido encontrados culpables de múltiples cargos de fraude, estafa y complicidad en homicidio. Mientras escuchaba la sentencia, mi mente viajó a todos los momentos que compartí con ellos, las cenas familiares, las vacaciones, las confidencias. Todo había sido una elaborada mentira. Carmen, mi padre, me llamó suavemente después del veredicto. Hay algo que debes ver. Me llevó a nuestro antiguo hogar, a su estudio. De una caja fuerte, extrajo un diario. Era de mi madre, lo encontré mientras limpiaba el ático, explicó tu madre. Ella lo sabía todo, estaba investigándolos, reuniendo pruebas, por eso la mataron. Completé sintiendo un nudo en la garganta. El diario contenía todas las sospechas de mi madre, sus investigaciones, sus miedos. La última entrada era particularmente desgarradora. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. No confíes en Lucía, no confíes en Daniel, ¿están juntos en esto? Los he estado siguiendo, documentando todo. La doctora Martínez tiene copias de todo. Te amo, mi niña, sé fuerte. 3 años han pasado desde entonces. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Lucía y Daniel cumplen largas condenas en prisiones separadas. Mi padre, después de mucha terapia, finalmente está sanando. Yo encontré paz en la justicia, en saber que mi madre puede descansar tranquila. La doctora Martínez se convirtió en una amiga cercana. Fue ella quien me presentó a Alejandro, un cardiólogo brillante que entiende mi historia y mis cicatrices. No hemos hablado de matrimonio, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo confiar en alguien. La semana pasada, mientras limpiaba el jardín de la casa de mi padre, encontré un rosal. Era el mismo que mi madre y yo plantamos cuando era niña, el que Lucía había intentado arrancar. Cuando se mudó había sobrevivido, escondido entre las malezas, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Como yo, mi padre se acercó mientras yo observaba las rosas. Tu madre estaría orgullosa, dijo poniendo una mano en mi hombro, no solo por exponer la verdad, sino por cómo lo hiciste. Con inteligencia, con dignidad. ¿Sabes qué es lo irónico? Respondí, tocando suavemente un pétalo. Ellos creían que nos estaban destruyendo, pero al final solo nos hicieron más fuertes esa noche. Mientras cerraba el diario de mi madre, por última vez me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la justicia, en honor a la verdad, en la capacidad de levantarse después de la traición y construir algo nuevo. Algo mejor. Porque al final el karma no necesita tu ayuda, solo necesita que seas lo suficientemente paciente para ver cómo la verdad, inevitablemente sale a la luz. Los he estado siguiendo, documentando todo. La doctora Martínez tiene copias de todo. Te amo, mi niña, sé fuerte. 3 años han pasado desde entonces. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Lucía y Daniel cumplen largas condenas en prisiones separadas. Mi padre, después de mucha terapia, finalmente está sanando. Yo encontré paz en la justicia, en saber que mi madre puede descansar tranquila. La doctora Martínez se convirtió en una amiga cercana. Fue ella quien me presentó a Alejandro, un cardiólogo brillante que entiende mi historia y mis cicatrices. No hemos hablado de matrimonio, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo confiar en alguien. La semana pasada, mientras limpiaba el jardín de la casa de mi padre, encontré un rosal. Era el mismo que mi madre y yo plantamos cuando era niña, el que Lucía había intentado arrancar. Cuando se mudó había sobrevivido, escondido entre las malezas, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Como yo, mi padre se acercó mientras yo observaba las rosas. Tu madre estaría orgullosa, dijo poniendo una mano en mi hombro, no solo por exponer la verdad, sino por cómo lo hiciste. Con inteligencia, con dignidad. ¿Sabes qué es lo irónico? Respondí, tocando suavemente un pétalo. Ellos creían que nos estaban destruyendo, pero al final solo nos hicieron más fuertes esa noche. Mientras cerraba el diario de mi madre,
Por última vez me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la justicia, en honor a la verdad, en la capacidad de levantarse después de la traición y construir algo nuevo. Algo mejor. Porque al final el karma no necesita tu ayuda, solo necesita que seas lo suficientemente paciente para ver cómo la verdad, inevitablemente sale a la luz.